¿Alguna vez te has sentido rodeado de desafíos imposibles, como si el mundo entero estuviera en tu contra? ¿Has enfrentado momentos en los que tu fe, tu valentía e incluso tu destino fueron puestos a prueba? La historia de Daniel no es solo un relato antiguo, es un reflejo de las batallas que enfrentamos cada día. Traicionado, perseguido y arrojado a un foso de leones hambrientos, Daniel debería haber sido destruido, pero un secreto oculto lo cambió todo. En este video, descubrirás la sorprendente verdad que la humanidad ha ignorado, una lección poderosa que puede transformar tu vida y darte la fuerza para superar cualquier adversidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de desafíos imposibles, como si el mundo entero estuviera en tu contra? ¿Has enfrentado momentos en los que tu fe, tu valentía e incluso tu destino fueron puestos a prueba? La historia de Daniel no es solo un relato antiguo, es un reflejo de las batallas que enfrentamos cada día. Traicionado, perseguido y arrojado a un foso de leones hambrientos, Daniel debería haber sido destruido, pero un secreto oculto lo cambió todo. En este video, descubrirás la sorprendente verdad que la humanidad ha ignorado, una lección poderosa que puede transformar tu vida y darte la fuerza para superar cualquier adversidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Después de la caída de Jerusalén y el exilio de los jóvenes elegidos por el rey Nabucodonosor, Daniel, que tenía solo 16 o 17 años, se encontró en una tierra extranjera, lejos de su familia y de todo lo que conocía. Él y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron considerados entre los mejores jóvenes de Israel, y el rey, en su búsqueda de siervos leales y sabios, los eligió para servir en su palacio. La vida en el palacio de Babilonia no era nada como la vida que tenían en Jerusalén. Ahora estaban bajo el dominio de un imperio pagano, rodeados de riquezas, lujos y costumbres extranjeras. Cada paso que daban parecía desafiar sus creencias y valores. Y como si eso no fuera suficiente, el rey ordenó que se alimentaran con las delicias reales, platos exóticos, carnes finas y vino, todo preparado según las costumbres babilónicas, que estaban lejos de las leyes dietéticas del pueblo judío. Para un joven como Daniel, que siempre había seguido los mandamientos de Dios en su vida, la oferta de estos alimentos parecía algo imposible de aceptar. Aquí estaba la primera gran prueba de Daniel: podía ceder a las riquezas y placeres que el palacio ofrecía, o podía mantenerse firme en sus creencias y confiar en que Dios lo sustentaría, incluso en una tierra extranjera. La decisión no se trataba solo de qué comer, se trataba de su lealtad a Dios en un ambiente donde todo a su alrededor estaba en desacuerdo con su fe. Daniel, con sabiduría y valentía, rechazó la comida, pero lo hizo con respeto. No quería crear conflicto ni desobedecer directamente la orden del rey. Así que se acercó al jefe de los eunucos, el responsable de supervisar la comida de los jóvenes, y le pidió si podía recibir una dieta simple, verduras y agua. Esta no era solo una preferencia o el deseo de ser diferente, sino una elección de vida fundamentada en la total confianza en Dios. Daniel creía que Dios lo honraría, incluso en medio de la opresión del imperio babilónico. El jefe de los eunucos, inicialmente preocupado, temía que el rey tuviera altas expectativas para los jóvenes, y le preocupaba que su apariencia física se viera afectada si no seguían el mismo régimen dietético que los demás. Después de todo, ¿cómo podría explicar al rey que esos jóvenes solo comían una dieta simple mientras que los demás disfrutaban de los alimentos finos y las carnes deliciosas? Pero Daniel no se echó atrás. Con gran sabiduría, sugirió una prueba de 10 días. Durante este tiempo, él y sus amigos solo comerían verduras y beberían agua, y luego el jefe de los eunucos podría comparar su apariencia con la de los otros jóvenes. Si parecían más débiles o menos saludables, podrían cambiar su dieta. Era una prueba simple, pero con un significado profundo, una demostración de fe en Dios, confiando en que Él sostendría a sus siervos, incluso sin los alimentos lujosos del rey. El jefe, aunque renuente, aceptó la propuesta de Daniel. Dio su consentimiento, y los jóvenes comenzaron su dieta de verduras y agua, con paciencia y sin duda. Pasaron 10 días, y sorprendentemente, cuando el jefe de los eunucos hizo la comparación, Daniel y sus amigos estaban más saludables,
más fuertes y más alertas que los demás jóvenes que habían estado comiendo las delicias del rey. No solo eso, sus rostros brillaban con una salud que no podía ser explicada por las condiciones dietéticas normales. Esto no era solo un buen resultado nutricional. Era el poder de Dios manifestándose de una manera clara e inconfundible. Daniel y sus amigos seguían las leyes dietéticas de Dios, pero Dios, en su fidelidad, les otorgaba salud y vigor en un ambiente donde esto parecía imposible. El jefe de los eunucos quedó asombrado y, sin dudarlo, continuó proporcionando la dieta simple a Daniel y sus amigos mientras estuvieran en el palacio. Esta decisión aparentemente pequeña de no contaminarse con la comida del rey fue un momento crucial en la vida de Daniel. Fue en este punto cuando demostró su carácter firme, su disposición a confiar en Dios, incluso cuando la situación parecía difícil. Y esto, amigos míos, no fue solo una decisión sobre qué comer. Fue una decisión sobre quién sería Daniel y en quién confiaría para el sustento de su vida. Eligió a Dios por encima de todo, y este se convirtió en un principio que guiaría toda su travesía. La simple decisión de no contaminarse con la comida del rey fue una elección que reflejó un corazón comprometido con Dios. Y el resultado no fue solo físico, sino espiritual. Daniel, en su obediencia, recibió sabiduría, discernimiento y favor de Dios y de los hombres, marcando un estándar para todos nosotros que, a veces, enfrentamos decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que revelan nuestra verdadera fe y confianza en Dios. Y al final, la decisión de Daniel no solo lo preservó, sino que también lo colocó en una posición de gran influencia y honor, no solo ante Nabucodonosor, sino también en todo Babilonia. Fue una elección de fidelidad que produjo frutos grandiosos y que todavía resuena hoy como un ejemplo de valentía y sabiduría. Era una noche tranquila, pero en el palacio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el silencio fue roto por una pesadilla perturbadora. El rey se despertó, sudando, con el corazón acelerado y los pensamientos desordenados. Un sueño que lo dejó inquieto y temeroso, como si hubiera presenciado algo de gran importancia, algo más allá de su comprensión. Sintió que el sueño era un mensaje, pero ¿qué significaba? ¿Qué debía hacer con ello? El rey, acostumbrado a gobernar con autoridad absoluta, nunca había enfrentado algo que lo dejara tan vulnerable. Era un hombre de poder, con riqueza y conquistas a su alcance, pero esa noche se sintió impotente ante ese misterio. Inmediatamente despertó y llamó a sus sabios, magos, hechiceros y astrólogos, aquellos conocidos por su sabiduría y habilidades misteriosas. He tenido un sueño y mi alma está perturbada, dijo Nabucodonosor, con la voz tensa. Quiero que me digan qué soñé y qué significa. Los sabios se miraron incómodos. Sabían que el rey esperaba algo más que una simple interpretación. Era un desafío sin precedentes. Se dictó un decreto: si no me dicen lo que soñé y su significado, morirán. Pero si lo hacen, serán recompensados. Ahora, imaginen la situación. Los sabios, completamente aterrados, intentaron convencer al rey de que era imposible decirle el sueño sin que él lo revelara. Después de todo, ¿cómo podrían interpretar algo que no sabían? El rey, furioso por su falta de respuestas, ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia. En medio de esta crisis, había un joven llamado Daniel, quien, aunque era un judío exiliado en una tierra extranjera, se había destacado por su sabiduría y carácter. No era aún uno de los sabios del rey, pero escuchó sobre el decreto de muerte. Daniel, al enterarse, fue al capitán de la guardia y pidió más tiempo. No estaba desesperado, pero sabía que Dios podía revelar el misterio. Dame hasta mañana, y le pediré a Dios que me revele el significado de este sueño, dijo Daniel con confianza. Sabía que no era por su propia sabiduría que podía resolver esto, sino por la sabiduría que venía directamente de Dios. Esa noche, Daniel se retiró a orar. Él y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, los tres jóvenes que se habían destacado en Babilonia, se arrodillaron y, fervientemente, clamaron a Dios. Le pidieron al Señor, quien posee todo entendimiento, que revelara el sueño de Nabucodonosor y su significado. Mientras Daniel oraba, Dios, en su misericordia, escuchó su oración y le reveló, en una visión nocturna, lo que Nabucodonosor había soñado.
El sueño trataba sobre una gran estatua. La cabeza estaba hecha de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro. En el sueño, una piedra se desprendió sin manos y golpeó la estatua con tal fuerza que la destruyó, y la piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Con esta revelación divina, Daniel se levantó, agradeció a Dios por la sabiduría y fue al rey. Entró en presencia de Nabucodonosor y, con humildad, dijo: «Oh rey, lo que viste en tu sueño no puede ser interpretado por ningún hombre, pero el Dios del cielo te ha revelado lo que sucederá en el futuro. Este sueño es un mensaje de Dios que muestra el curso de la historia de los reinos que vendrán después de ti». Daniel luego explicó el significado del sueño. La cabeza de oro representaba al propio rey, Nabucodonosor, el más grande de los reinos de ese tiempo. El pecho y los brazos de plata representaban un imperio inferior que vendría después del reino babilónico. El vientre y los muslos de bronce representaban otro imperio, más fuerte, que tomaría el control del mundo. Las piernas de hierro representaban un imperio poderoso e invencible, pero con algunas debilidades. Los pies mezclados con hierro y barro representaban un imperio dividido e inestable, uno que no se mantendría firme. La piedra que se desprendió sin manos y destruyó la estatua simbolizaba el reino de Dios, que vendría después de todos los imperios humanos y nunca sería destruido. Cuando Daniel terminó, el rey Nabucodonosor quedó asombrado. Sabía que Daniel no hablaba por su propia sabiduría, sino con la sabiduría divina. Era un poder superior, algo que no se podía ignorar. El rey se inclinó ante Daniel, reconociendo que el Dios de Daniel era el verdadero Dios, el único con el poder de revelar los misterios ocultos. Este momento fue un punto de inflexión. El sueño de Nabucodonosor no solo reveló el futuro de los imperios, sino que también mostró que la sabiduría divina está por encima de cualquier poder terrenal. El rey reconoció la autoridad de Dios y, como muestra de gratitud, le dio a Daniel una posición de gran honor en su reino. Así, Daniel, un joven exiliado, se convirtió en un hombre de prominencia en Babilonia, no por su propia fuerza o inteligencia, sino por la sabiduría que venía directamente de Dios. El rey Nabucodonosor aprendió, de la manera más dramática, que ninguna sabiduría es más grande que la sabiduría divina. El secreto del sueño de Nabucodonosor, revelado a Daniel, no solo fue una profecía sobre el futuro de los imperios, sino un recordatorio de que Dios controla la historia, y ningún poder humano puede resistir su soberanía. En uno de los momentos más desafiantes en la historia de Daniel, vemos la valentía y fe inquebrantables de sus amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, puestos a prueba de una manera sorprendente. Todo comienza cuando el rey Nabucodonosor, ahora extremadamente poderoso después de conquistar muchos reinos, decide construir una gigantesca estatua de oro, de 27 metros de altura y 2.7 metros de ancho. Ordena que toda la gente de sus vastos territorios se arrodille y adore esta estatua. Imagina la escena: el rey, con todo su poder, reúne a los líderes, gobernadores, oficiales y toda la gente. Exige que todos se arrodillen ante la estatua cuando suene la música. Era una orden clara y directa: cualquiera que no se arrodille será lanzado al horno ardiente. El sonido de la música resonó por todo el palacio. La gente, temerosa de la ira del rey, se inclinó sin cuestionar. Pero entre ellos, había 3 jóvenes con una fe inquebrantable: Sadrac, Mesach y Abednego. Estos 3 amigos, que habían sido llevados desde Jerusalén a Babilonia, habían crecido aprendiendo a servir a Dios con todo su corazón. Y ahora, frente a esta adoración falsa, algo dentro de ellos no les permitió ceder. Sabían que la única adoración que debían ofrecer era a Dios, el verdadero Dios. Incluso frente a la presión del rey, la amenaza de muerte y la humillación pública, los 3 jóvenes se mantuvieron firmes. Cuando la música comenzó a sonar, la gente se inclinó, excepto Sadrac, Mesach y Abednego. Lo que parecía una pequeña negativa se convirtió en una gran ofensa a la autoridad del rey. Pronto comenzaron a surgir acusaciones. Sus enemigos, que habían estado observando cada movimiento, se apresuraron a informar a Nabucodonosor sobre la desobediencia de Sadrac, Mesach y Abednego. El rey, furioso,
ordenó que los trajeran de inmediato. Él estaba encolerizado y, al verlos, les dio una última oportunidad. Les dijo: volveré a tocar la música. Si se arrodillan y adoran la estatua, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán arrojados al horno ardiente. ¿Y quién es el Dios que podrá librarlos de mi mano? Pero Sadrac, Mesac y Abednego respondieron firmemente al rey: no necesitamos responderte sobre este asunto, oh rey. El Dios al que servimos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano. Pero aun si no lo hace, déjanos decirte, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Imagina la valentía y fe de estos jóvenes frente a un rey tan poderoso. Estaban dispuestos a perder sus vidas por algo mucho más grande, el honor de Dios. La ira del rey Nabucodonosor se encendió aún más. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. El fuego era tan intenso que, cuando se acercaron para lanzar a los 3 amigos, incluso los soldados que los llevaban fueron consumidos por el calor mortal del horno. Con las manos atadas, Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno. Pero, contrariamente a lo que todos esperaban ver, algo asombroso sucedió. Mientras el rey observaba, notó que, en medio del horno, no había 3 hombres ardiendo, sino 4 figuras caminando entre las llamas, sin sufrir daño alguno. El rey, asombrado, se levantó y preguntó a sus consejeros: ¿acaso no arrojamos 3 hombres atados al fuego? Pero veo 4 hombres caminando en el fuego, desatados, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Era el milagro de Dios. Dios mismo estaba allí con ellos, protegiéndolos, como nunca antes se había visto. El fuego no los tocó. Ni siquiera el olor a humo estaba en sus ropas. Su cabello no se quemó y sus ropas no sufrieron ningún daño. Nabucodonosor, ahora en shock, corrió hacia el horno y pidió que Sadrac, Mesac y Abednego salieran. Ellos salieron del horno, indemnes, como si nada hubiera pasado. El rey, con total reverencia, se inclinó ante el Dios de estos jóvenes y reconoció la soberanía del Dios de Israel. Proclamó en voz alta que cualquiera que hablara en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sería severamente castigado. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en un poderoso testimonio de la protección divina. Sadrac, Mesac y Abednego no solo sobrevivieron al fuego, sino que también llevaron a todos a ser testigos del poder de Dios en acción. Fueron promovidos a altos cargos en el reino, y su fe inquebrantable se convirtió en una inspiración para todos los que los rodeaban. Esta historia no trata solo de 3 hombres valientes, sino de la fidelidad de Dios en medio de nuestras mayores adversidades. A veces, somos arrojados al fuego, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos da su presencia, nos mantiene a salvo y nos lleva a testimonios extraordinarios. Es un recordatorio poderoso. Incluso en las llamas de la adversidad, Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros, convirtiendo situaciones imposibles en pruebas de su poder sobrenatural. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, estaba en la cúspide de su poder. Su reino era el más grande e impresionante de la época. Tenía todo: riqueza, tierras, ejércitos poderosos y un palacio grandioso. La ciudad de Babilonia era famosa por sus imponentes murallas, sus jardines colgantes y sus enormes estructuras. El rey se sentía invencible, como si nada pudiera amenazar su dominio. Se veía a sí mismo como un ser superior, casi divino, y creía que su reinado duraría para siempre. Un día, mientras caminaba por las terrazas de su palacio, Nabucodonosor miró hacia su ciudad y se llenó de orgullo. Se dijo a sí mismo algo como: esta gran Babilonia que yo construí con mi propio poder y gloria, miren todo lo que he hecho. Soy grande, soy invencible. No se dio cuenta de que, en ese mismo momento, sus palabras reflejaban su arrogancia y orgullo. Estaba olvidando quién era realmente el dueño de todo, Dios. Entonces, Dios decidió actuar. El profeta Daniel ya había interpretado sueños para el rey en el pasado, y ahora, una vez más, sería usado para revelar algo importante. Pero esta vez, no se trataba solo de una revelación acerca del futuro, sino de una lección de humildad. En un sueño que Dios envió al rey, Nabucodonosor vio un enorme árbol, con hojas verdes y frutos abundantes,
brindando sombra a todas las criaturas vivas. Pero, de repente, un ángel descendió y ordenó que el árbol fuera talado, dejando solo el tronco, hasta que se recuperara y creciera nuevamente. Este sueño era una advertencia de Dios sobre el futuro del rey. Daniel, al interpretar el sueño, fue directo y claro: «Oh rey, este árbol te representa a ti. Estás prosperando, pero tu arrogancia y orgullo te harán caer. El Señor Dios te humillará y perderás tu cordura, vivirás como un animal, hasta que reconozcas que Dios es el verdadero soberano». El rey Nabucodonosor, a pesar de la fuerte advertencia, no escuchó. Pasaron 12 meses, y su orgullo solo aumentó. Creía que estaba a salvo, que su fuerza y poder nunca serían desafiados. Pero un día, mientras caminaba por su palacio, el rey exclamó una vez más sobre su grandeza: «Miren lo que he construido, hice todo esto con mi poder y sabiduría». Inmediatamente, mientras aún hablaba, una voz desde el cielo lo interrumpió. Era la voz de Dios, que dijo: «Esta palabra es para ti, oh Nabucodonosor, tu reino ha sido arrebatado de ti. Serás expulsado de la compañía de los hombres y vivirás con los animales salvajes, comerás hierba como un buey. Pasarán 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere». Lo que siguió fue verdaderamente increíble. El rey, en cuestión de momentos, perdió su cordura. Fue expulsado de su corte y comenzó a vivir como un animal. Su mente fue tomada por una terrible locura, y empezó a comer hierba, como un buey. Su piel se cubrió de vello y sus uñas crecieron como garras. Caminaba a 4 patas, viviendo en campos y pastizales, lejos de la civilización. Mientras tanto, en Babilonia, Daniel y todos los que estaban cerca del rey fueron testigos de lo que sucedía. Era un espectáculo aterrador. El hombre más poderoso del mundo estaba ahora reducido a un estado de total humillación. Él, que antes se creía invencible, estaba ahora a merced de su propia locura. Pero el plan de Dios no era para destrucción permanente, y el rey finalmente aprendió la lección. Después de 7 años, Dios restauró su cordura. Nabucodonosor, al fin, reconoció la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Declaró: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas, y él puede humillar a los que caminan con orgullo». Así, el rey fue restaurado a su reino, pero de una manera completamente diferente. Ahora sabía que, a pesar de su grandeza, él era simplemente un siervo del Dios Altísimo. Y, al final de su vida, Nabucodonosor se convirtió en un rey más humilde, plenamente consciente de la soberanía de Dios. Esta historia nos enseña algo poderoso. Incluso aquellos que alcanzan los niveles más altos de poder y éxito deben recordar que, detrás de todo, es Dios quien controla todo. Tu arrogancia puede ser derrotada, pero la humildad ante Dios trae verdadera sabiduría y restauración. Esta lección fue registrada en la historia de Daniel, no solo para enseñar al rey Nabucodonosor, sino también para nosotros, incluso hoy, acerca de la grandeza del poder de Dios y la importancia de reconocer su soberanía en nuestras vidas. Era una noche de celebración en Babilonia, y el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, estaba organizando un gran banquete, lleno de vino y jolgorio. Pero esta no era una fiesta cualquiera. Belsasar, a diferencia de su padre, no temía a Dios. Por el contrario, desafiaba abiertamente la autoridad divina con arrogancia y falta de respeto. En el corazón del palacio, el rey y sus nobles se entregaban a un verdadero festín de placeres y excesos. El banquete estaba lleno de risas, música y danzas, pero la verdadera maldad se estaba gestando en un gesto audaz. En su borrachera, Belsasar ordenó que trajeran los vasos sagrados que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén durante la conquista de la ciudad. Esos vasos habían sido usados para adorar al Dios de Israel, pero ahora estaban siendo tratados con desprecio, usándolos de manera profana en este banquete. Con una risa burlona, Belsasar comenzó a usar los cálices sagrados para beber vino y alabar a sus propios dioses, dioses de oro, plata, madera y piedra. Estaba mostrando un total desprecio por el Dios de Israel, burlándose de su santidad y desafiando su autoridad. Belsasar pensaba que su grandeza y poder eran inquebrantables,
que nadie podía enfrentarse a él. Pero, mientras el rey y sus nobles se entregaban a su jolgorio, algo absolutamente extraordinario sucedió. De repente, en medio de la sala, apareció una mano misteriosa sin cuerpo, sin rostro, solo una mano materializándose en el aire. Esta mano comenzó a escribir algo en la pared, con letras brillantes, visibles para todos los presentes. La atmósfera festiva y bulliciosa se transformó inmediatamente en un silencio inquietante. Todos se quedaron congelados, sin saber qué estaba ocurriendo. Veían las palabras escribiéndose, pero nadie entendía lo que significaban. El pánico comenzó a apoderarse de la sala del banquete. El rey, que antes estaba lleno de confianza, ahora estaba aterrorizado. Miró la pared, tratando de descifrar lo que se estaba escribiendo, pero sus manos comenzaron a temblar y se puso pálido de miedo. Rápidamente llamó a sus sabios, magos y astrólogos, pidiéndoles que explicaran el significado de la escritura, pero, como era de esperar, nadie pudo interpretar el mensaje. La tensión en la sala crecía con cada segundo que pasaba. Desesperado, el rey, ahora en un estado de pánico, prometió grandes recompensas a quien pudiera interpretar la escritura. Prometió ropas moradas, un collar de oro, y hasta el puesto de tercer en el reino. Pero los sabios y consejeros estaban completamente desconcertados y no podían descifrar el mensaje. Fue entonces cuando la reina, al escuchar el alboroto, entró en la sala. Recordaba a un hombre llamado Daniel, quien había sido famoso en los días de su abuelo, Nabucodonosor, por su sabiduría y capacidad para interpretar sueños y señales divinas. Daniel era conocido por su estrecha relación con el Dios de Israel y la sabiduría que Dios le había otorgado. La reina entonces sugirió que el rey llamara a Daniel. Y eso fue lo que hizo Belsasar. Cuando Daniel entró, ya era un hombre mayor, pero su autoridad aún era respetada. El rey le ofreció las mismas recompensas, ropas moradas, un collar de oro y el título de tercero en el reino, si podía descifrar la escritura. Pero Daniel, con impresionante calma, rechazó los obsequios. No estaba allí por ganancias materiales, sino para cumplir con la voluntad de Dios. Con seriedad, Daniel se dirigió al rey. Antes de explicar la escritura, se aseguró de recordarle el error de su padre, Nabucodonosor. Habló de cómo Nabucodonosor, aunque fue un gran rey, se volvió orgulloso y fue humillado por Dios. Dios lo hizo vivir como un animal hasta que reconoció la soberanía de Dios. Y ahora, Belsasar, siendo aún más arrogante, estaba cometiendo el mismo error. Había utilizado los vasos sagrados para adorar ídolos y estaba desafiando abiertamente al Dios Todopoderoso. Con esta introducción, Daniel explicó que las palabras escritas en la pared eran un mensaje claro y directo de Dios. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel luego tradujo y explicó el significado de las palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de Belsasar y los ha dado por terminados. Su reinado estaba llegando a su fin. Tekel, Belsasar ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. No ha alcanzado el estándar de justicia que Dios exige. Parsin, el reino será dividido entre los medos y los persas. El imperio babilónico estaba a punto de caer. Con estas palabras, Daniel anunció la inminente caída de Babilonia. El rey Belsasar y su reino habían sido juzgados por Dios, y Babilonia sería tomada esa misma noche. Y, como fue profetizado, esa misma noche, el rey Belsasar fue asesinado, y el imperio babilónico fue conquistado por los medos y persas, liderados por Ciro el Grande. El reino cayó sin resistencia, exactamente como Dios había declarado. La historia de Belsasar sirve como un recordatorio poderoso de que, por muy seguro que nos sintamos en nuestra arrogancia y poder, nada puede desafiar el juicio de Dios. Su tiempo llega para todos, y, como ocurrió con Belsasar, ningún poder humano puede escapar de su justicia. La historia de Daniel nos lleva a través de caminos desafiantes, donde enfrenta enormes adversidades, pero siempre con una fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, al final de su viaje terrenal, Dios revela algo grandioso y sorprendente a Daniel, algo más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Un profundo secreto sobre el futuro de la humanidad. Daniel, ya anciano, se encontraba en una época de grandes cambios. Los reinos pasaban, pero el pueblo de Dios seguía siendo probado.
En su sabiduría, Daniel recibió visiones misteriosas del futuro, revelando escenas de reinos que se levantarían y caerían, y grandes eventos que sucederían en los últimos días. En una de estas visiones, en el capítulo 12 del libro de Daniel, algo extraordinario sucede. Dios hace una promesa directa a Daniel, y tú, ve tu camino hasta el fin, porque descansarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Daniel 12:13. Esta promesa de resurrección no era solo un mensaje para Daniel, sino para todos los que permanecen fieles a Dios, incluso cuando las dificultades de la vida parecen insoportables. Dios estaba diciendo, Daniel, serás recompensado, no con bienes materiales o poder, sino con algo eterno. En los últimos tiempos, serás resucitado y verás la plenitud de mi gloria y justicia. Imaginen el impacto de estas palabras. Daniel, que había enfrentado la persecución, la fosa de los leones y la incomprensión de sus contemporáneos, ahora sabía que su vida no sería en vano. Su sufrimiento, sus elecciones y su lealtad a Dios tendrían una recompensa eterna. Dios no solo le estaba diciendo que encontraría descanso, sino que experimentaría una victoria final, que trascendía cualquier victoria que el mundo pudiera ofrecer. La promesa de Dios para Daniel no está aislada. La verdadera recompensa para aquellos que mantienen la fe en tiempos de adversidad, en tiempos de angustia y persecución, es la vida eterna. No importa lo que pase, Dios garantiza que los justos serán resucitados al final de los tiempos, cuando Él traerá justicia y restauración a toda la creación. Este momento de revelación para Daniel no se trata solo de un futuro distante, sino que es un consuelo y una esperanza para todos nosotros. Nos enseña que, sin importar las dificultades que enfrentemos, la victoria final de Dios está garantizada. Para los que creen, habrá un momento en que todo será renovado, donde el dolor, el sufrimiento y las injusticias de este mundo no tendrán lugar. Dios promete que Él devolverá la vida a aquellos que murieron en fe. La resurrección es la gran esperanza cristiana, una promesa que nos da el valor para seguir adelante, sabiendo que lo que hacemos con nuestra fe ahora, en nuestro tiempo, tiene un impacto eterno. Al igual que Daniel, podemos confiar en que el final de nuestra historia no será de derrota, sino de victoria. Y al final, esta promesa nos invita a mirar al futuro con esperanza renovada. Daniel, el fiel siervo de Dios, nos muestra que nuestra perseverancia y fidelidad serán recompensadas, y no solo con una recompensa pasajera, sino con una que dura para siempre. El fin de los tiempos, cuando los justos se levantarán de la muerte y recibirán su herencia, será el triunfo final de Dios sobre el mal, y Daniel, como todos los fieles, será parte de esa victoria. Cuando Daniel miró al futuro, vio la gloria de Dios revelándose, y su visión nos dice que no importa lo que enfrentemos aquí, nuestra verdadera victoria está en Cristo y en la eternidad que Él prometió. La resurrección es la gran certeza que tenemos de que el mal no tendrá la última palabra, que Dios triunfará, y nosotros, con Él, reinaremos en su presencia para siempre.